Hola, mi nombre es Alejandro Flores Mejía de octavo semestre y este es mi video para el tercer parcial de administración y trata sobre la teoría humanista o la teoría de las relaciones sociales en la administración. Esta teoría nace en Estados Unidos por allá del 1930 más o menos y se utilizó como oposición o nace como contrapunto en las teorías clásicas de la administración. Sus exponentes más importantes son Elton Mayo, que se le considera el creador, Parker Follett y Kurt Lewin. Aquí se ve cómo los grupos de personas son más importantes, cómo la psicología influye, la autonomía, la relación entre grupos informales que no tengan que ser entre grupos de la misma índole, y cómo el alcance o la eficiencia en grupo es mayor a la eficiencia individual de cada obrero. Se va buscando que el trabajador y su entorno sean más integrados entre ellos. Y en la época de la industrialización y donde las tecnologías van surgiendo, también se pensaba que el ambiente laboral, no social, sino el físico, era más importante o tenía relación con la productividad de estos obreros o trabajadores. Y de ahí nace el experimento de Hawthorne en Chicago, que se hace en una empresa o fábrica, donde se divide a dos grupos de obreras que se tienen que adaptar o que tienen que trabajar bajo condiciones diferentes en solo un factor, que es la iluminación. A un grupo de control se le pone una luz constante, hay luz bastante más, con más intensidad o o con más fluidez que el grupo de observación, que se le pone luz intermitente, ¿no? Se va por horas, se va por días. Y de esos grupos sacan a 6 obreras, a las cuales se les pone en observación, pero igual se les da los mismos trabajos, se les forman un grupo, y ahí es cuando empiezan las fases de este experimento, ¿no? Que son 4. Bueno, son 3 y la conclusión sería la 4, donde el primero es la división de estas obreras, la observación y el tiempo que se espera para ver cómo afecta la productividad. Al no ver un cambio diferente, ya es cuando se empieza a separar a estas 6 obreras del grupo de control, y se pensaba hacer lo mismo con el grupo de observación. A estas 6 obreras se les pone a hacer los trabajos, pero con incentivos, ¿no? Y pueden, pueden pedir descansos, pueden salir a comer, pueden pedir duchas, creo que leí, y se les persuade, pensando que la iluminación había tenido un efecto sobre estas 6 obreras. En la tercera fase ya es cuando se le pide a Elton Mayo, ¿no? O este sociólogo, que intervenga en la investigación, y al ver, al leer las fases de la investigación o del experimento Elton Mayo, lo que hace es quitar de golpe la- los, las ventajas o las diferencias que estas obreras tenían sobre las otras, y ahí es cuando se demuestra que no eran estos incentivos lo que hacían que estas trabajaran mejor, sino que era el factor psicológico de ser escogidas, ¿no? Que ellas pensaron que eran escogidas por algo, que ellas fueron seleccionadas por algo especial, y no, simplemente fue un grupo al azar que se escogió, ustedes 6, pero no se les dio ninguna explicación, entonces a ellas se les hizo pensar que era eso. Entonces, ese factor psicológico, ese pequeño factor de motivación que luego se va a ver en
en otro exponente más a fondo, fue el que hizo que la productividad fuera más eficiente en estas 6 obreras, sin importarle el factor físico de los grupos de control y del grupo de observación, ¿no? Entonces la luz como que no tuvo nada que ver. Y ahí es cuando ya empieza a haber un poquito de diferencia entre la teoría clásica de la administración y la teoría, y esta nueva teoría que va surgiendo, que se basa más en relaciones humanas. Y ya la cuarta fase o la conclusión, al ver este cambio en las obreras, se vuelve a separar a un grupo, pero ahora de diferente índole. Digamos que estas obreras eran ensambladoras. Ahora se busca a 3 ensambladores y se junta a tres soldadores. No me acuerdo el número exacto, pero igual son de diferentes grupos. Igual se vuelven a dar incentivos, se vuelven a dar más beneficios, más libertades, y se ve que la productividad no influye mucho digamos, en este nuevo grupo cuando se dan estos incentivos, sino que con el tiempo, al formarse un grupo más informal de estos trabajadores, aunque se dediquen a diferentes cosas, aumenta la productividad. Y entonces ya es como que el punto firme de que la relación social junto con lo psicológico es más importante o se muestra más importante hasta cierto punto que los incentivos o que estar premiando al trabajador por su trabajo, vaya la redundancia, pero pero se empieza a ver la fuerza o el alcance de los grupos informales. Las aportaciones de cada exponente son, digamos que se van enfocando a las mismas cosas, pero, pero siempre hay algo más y algo que cambia, a diferencia del anterior exponente. Empezando con Elton Mayo, que se le considera el creador por participar o por intervenir en este experimento de Hawthorne. Pues él es el que implementa la importancia del aspecto psicológico, pero no tanto como la motivación, sino más de estar en un ambiente bueno y controlado y hacer sentir bien al trabajador o al obrero sin ser como sin ser como su apoyo, ¿no? O sin echarle tantas porras. También la comunicación entre obreros en su entorno y tanto el jefe, que eso ya también luego se desarrolla con otro exponente. Y la formación de grupos informales, que se ve que el alcance es más en grupos informales que en grupos formales en ciertos aspectos. El siguiente exponente, Kurt Lewin, que sigue las bases, la mayoría de bases, de hecho, del Elton Mayo, pero él le da un especial énfasis al factor psicológico, al aspecto psicológico, enfocándose en este punto que se descubrió en el experimento de Hawthorne, que las obreras no participaban o no eran más eficientes por los incentivos, sino por ser escogidas. Entonces, en lugar de ir separando grupos y que se sientan especiales por ser escogidos, Lewin lo que hace es motivar a todo el grupo, tanto a grupos formales e informales, para que esto aumente su productividad. Y es lo que decía de la diferencia entre el aspecto psicológico que manejaba Mayo al que maneja Lewin, que ya va más a la motivación, y es la motivación general del grupo. Y por último, Mary Parker Foyet, da igual, toma los puntos anteriores, pero se basa más en la comunicación y en la formación de estos grupos informales. Y es la primera como que ve una limitación o un pequeño problema que de hecho está en los principales problemas de esta teoría, que es los grupos informales y su poco control, porque tú tienes un control de tus grupos formales, sabes cuántos soldadores hay, sabes cuánto de intendencia hay, sabes cuántos obreros se dedican a qué cosa y
y cómo lo hacen y qué tan eficientes son. Pero al combinar estos grupos, al trabajar más en equipo o al integrar estos equipos, hay una limitación de poca coordinación y de poca supervisión. Entonces, lo que hace Mary es tener más en cuenta esta coordinación sobre los grupos informales e integrar al mando o integrar a las jerarquías que están más arriba de estos grupos con la comunicación. Entonces hace una relación más asequible de obrero patrón o de obrero jefe e integra a estos jefes en estos grupos informales, pero sin perder su jerarquía, o eso es eso es lo que intentaba. Y por último, las limitaciones, la que ya mencioné, que fue más destacada por Mary Parker Follett, que es es este poco control sobre los grupos informales, aunque se ha demostrado que sean más productivos. Y también esta, digamos, esta disociación o esta diferencia entre lo que es la persona individual con la persona económica, que también afecta a la productividad y que no siempre se ve la relación entre la productividad del obrero con su satisfacción. Entonces se ha buscado la forma de que tengan que ver o ver de qué forma no influye la satisfacción del obrero con la productividad. Pero eso es todos los problemas que han tenido las teorías que hemos visto hasta ahora, que siempre que se centra tanto en su teoría y siempre hay algo que dejan suelto. Como la teoría clásica deja de lado, en lugar de ver a la empresa como un todo, se empieza a ver como una máquina que trabaja todo en conjunto, y la teoría humanística o la de las relaciones humanas empieza a ver a esa misma máquina, pero ahora se enfoca más en sus piececitas, ¿no? Que son los obreros y cómo se integran entre ellos y cómo se pueden cambiar piezas de un grupo a otro grupo y que siguen funcionando o que funcionan mejor. Pero al mismo tiempo, pues no hay control o a veces no funciona aunque tú lo quieras cambiar. Entonces, digamos que es la limitación o el principal problema de esta teoría, que no existe una relación teórica entre la productividad y el bienestar, tanto físico y psicológico del obrero. En ciertas ocasiones, pero en ciertas ocasiones sí. Entonces es ser poco constante en esta teoría. Esa sería pues la conclusión con su problema. Pero también pues, los mayores cambios o los beneficios que trajo las empresas es esta relación y digamos que este aumento en la socialización de los obreros. Y ya sería todo.